Lo que estamos a punto de presenciar es algo muy triste. Pues sí. Algo de cómo se vivió lo que fue ayer el partido y la derrota de México. Personas que acabaron lastimosamente muy mal, ¿vale? Muy tristes y acabaron acongojados y llorando. Así que tenemos un vídeo muy especial y para que entendáis de qué va, primero quiero que lo veáis. Así que sin más dilación... Que comiences a ver esa reacción. Vámonos. Pero no nos... Es que esto, todo el país está absolutamente con el... No, todo el país estaba con la selección mexicana y también por lo que nos había hecho creer a todos, de que sí se puede. Es que literalmente era un hito todo lo que habían conseguido. Sí. O sea, era un hito. Y lo que nos habían hecho creer a todo el planeta. Claro, o sea, y de repente... Jode porque jode, y teníamos el partido para ganarlo, porque Pues a partir de la sí. segunda parte el partido era totalmente nuestro. Y tuvimos unos errores al principio del partido que nos costaron muy caros, pero los remontábamos. Y no se pudo. Pero también quiero que se entienda que no hay que hacer leña del árbol caído. Exacto. Hay que verlo como fue y lo que nos ha hecho creer la selección mexicana, y entiendo el dolor que nos supone a todo el mundo perder, porque perder jode. Claro, joder. Pero lo que nos ha ofrecido es algo muy bonito. Sí, exacto. alcanzó. La realidad es que no nos alcanzó. Otra vez. Mexicanos al grito de guerra. Y vaya que hubo mexicanos al grito de guerra. Qué emoción de noche. Wow. Llenó de ilusión a todo. Fue un momento de mucha ilusión, de mucha emoción. Es que era literalmente uno de los partidos, o el partido más emocionante de todos. Sí, sí, ha sido el mejor partido del Mundial hasta el momento. Hasta ahora. Te voy a decir una cosa, también era un gran rival. Sí, o sea sí. que, y perder 3-2, o sea, al final pues México le metió 2. Sí, no, pero que estuvo a punto de marcar otro, y el Exacto. árbitro, hubo un momento que tenía que haber hecho una revisión del VAR y tampoco hizo una revisión del VAR. Que no, Pues no es por fue buscar así. excusas. Teníamos el partido y era nuestro ya. Y entiendo el dolor que eso supone. Y jode porque nos habían hecho creer que sí se podía. Pues sí, o sea, es que era un país entero unido por el y sí se puede. Bajo ¿Y el sí? mismo son. Claro, y sí, es que realmente era como, si hubiéramos ganado a Inglaterra, hubiera sido un hito. Y lo teníamos todo. Un hito. Un Pero país, bueno. la gente se pegó a la televisión. Bueno, lamentablemente no quisiera hablar mucho de lo que pasó porque creo que nos equivocamos. Por eso tal vez duele tanto, porque después de un proceso tan convulso, 3 entrenadores, bueno, no, que está por demás decirlo, el equipo se presentó y lo hizo tan bien. No, y totalmente. hoy fue mejor que Inglaterra. Sí. O sea, que jugaron muy bien, No, realmente. jugaron mucho mejor que Inglaterra. A Inglaterra se lo Jugaron comían. muy bien. Inglaterra lo que hizo fue hacer un muro defensivo Que no se podía era nadie muy meter ahí. complicado penetrar ese muro. Claro. Muy complicado. Pero estaba el partido para ganarlo. Estaba el partido para ganarlo sí o sí. Y no se pudo. No se pudo. Pero no por ello son peores. No, claro que Porque no. he escuchado de personas, incluso periodistas mexicanos o otro tipo de personas, criticando a lo que había hecho el Tri. Pero no puedes criticar algo que ha sido con tanto amor y con tanta pasión y con tanto esfuerzo y sacrificio. No se puede criticar algo de eso. Más allá de que se cumplió en comparación con el Mundial pasado con el Tata Martino, otra derrota épica y honrosa de nuestra selección. Se les dijo y se les advirtió qué iba a pasar cuando nos enfrentáramos a las potencias mundiales. Sensación de orgullo porque México hace un mundial digno. Sensación de otra vez. Se fue Brasil también, o sea, se están Sí. viendo los grandes, se fue ¿También? Brasil, se fue México, dos gigantes de América. Se fueron... Es que realmente se vive la pena tanto porque es que era un país unido todos los días por el Mundial. O sea, había una sensación alrededor de todos los partidos espectacular. O sea, era magia. Sí. Todo el mundo creía en que íbamos a ganar. O sea, Sí. es que era así. Toda la sociedad mexicana estaba unida solo por el Mundial. Hubo gente, se acabó. Acaban de eliminar a México, pierde 3-2. Y sí, admitimos que si no fue ahora, no va a ser nunca. Exacto. A ver, no sé a qué se... Porque... No, ese yo te digo a qué se refiere porque vale. a mí me ha salido antes y también lo he hecho para Oliver el Berraquito. Dice, y sí, ¿y por qué no admitimos que nunca vamos a llegar?
Claro, pero vamos a ¿por ver. qué no podemos creer? Claro. No lo entiendo. ¿Por qué no podemos creer? ¿Por qué tenemos que ir ahora a criticar y decir de que no somos capaces? Pero si gana, sí. Pero es que ahora la gente se ría por la frase que se ha creado alrededor de todo, que es y si se puede. Sí, pero es que... sea, es de ser un sinvergüenza, te lo digo. Es de ser un sinvergüenza, muy bien. Sí, ser un sinvergüenza. ¿Cómo te puedes reír de la ilusión de la gente, de un país entero? Pero es que a mí lo que me hace gracia de todo esto es que el ICC se ha transformado no solo en algo futbolístico. ICC es que puedes creer en ti. Exacto. Es que puedes llegar a algo más. Hay que ver el mensaje, el trasfondo que tiene ese mensaje. Lo puedes meter en tu vida diaria. Porque ¿cuántas veces has perdido tú? ¿Cuántas? ¿Ante ti? No, en la vida. Yo he perdido muchas veces. Yo también he perdido y no por ello soy peor. No por ello se me tiene que juzgar. Es que con eso aprendes. Quien es peor es quien no se levanta. Claro. Y quien no sigue. Y ahí estuvo México luchando por ese partido. Sí, no, por todos los partidos. Pero si Por gana todos. es que gana de suerte. Y si sigue es que, bueno, lo ha tenido complicado y nos ha enfrentado a grandes potencias. Se encara ahora a Inglaterra. Y por ejemplo, el periodista que yo estaba escuchando mientras veía el partido decía: Inglaterra es el papá en 2-0. Mete México y ya no era el papá. Pero tú ves el tipo de comentarios que estáis haciendo, son ridículos y absurdos. Sí. Es decir, guiaros por lo que está ocurriendo en el partido. Y si México está superior, se dice. Porque si un posible penalti que haya hecho México a Inglaterra, los periodistas lo decían. Y el posible penalti que le hizo Inglaterra a México, que no se revisó en el VAR, no dijeron nada. Y dice, bueno, puede ser un posible penalti. Ande a tomar por culo, tío. Y siguen llegando reacciones tras la eliminación de México ante Inglaterra. La derrota por 3-2 dejó un enorme vacío en todo un país que soñaba con hacer historia en casa. La prensa mexicana estaba prácticamente al borde del llanto. Muchos coincidían en que la oportunidad era hoy. México era local y venía mostrando un gran nivel en este mundial. Ajá. Hasta Harry Kane se quedó sin voz. Sin embargo, las desconcentraciones del primer tiempo terminaron pasando factura. Inglaterra golpeó con toda su jerarquía y en apenas unos minutos encontró 2 goles de Jude Bellingham que cambiaron completamente el partido. O sea, es que fueron en los dos primeros minutos. No, pero es que fue muy rápido el segundo. Pero entiendo que eso pudiera, no sé, de alguna manera haber hecho un cambio en los jugadores, esos 2 goles. Lo hicieron. O sea, es como... Al final se recompusieron de ellos. Sí, o sea, porque se podían haber hundido. Claro, y se recompusieron. O sea, eso realmente es el nivel que... O sea, ese es el claro ejemplo del nivel que llegan a tener. Pero bueno, pues a ver, Inglaterra es de las primeras selecciones del mundo, ¿no? Sí. México es una gran potencia. no es una de las primeras selecciones del mundo. Pero entonces, que estaban la probabilidad de que ganara Inglaterra era muy alta. Era muy alta. En el partido no había una Inglaterra superior a México. No había una Inglaterra superior a México. Es que no la había. El error, el segundo gol de Inglaterra fue un error muy grande de Gilberto Mora, pero no por ello es el peor del equipo, no. Tuvo el error y ya está. Un chaval de 17 años que está donde está y ha logrado hacer lo que hizo. Y no por ello es malo, ni hay que criticarlo. Que en los anteriores partidos goleó. No, en los anteriores partidos hizo partidazos. Hizo partidazos, por eso, pues bueno. Y generó asistencia de gol, si no me equivoco. Pero de verdad, que un equipo con un 2-0, en ese momento, con el fallo que se obtuvo, podría haber decaído. Y al contrario, México se levantó y presionó hasta el final. Exacto. México tuvo que remar y a pesar de que jugó con uno más gran parte del segundo tiempo, no se pudo. En fin, escuchemos cómo reaccionaron tras esta dura derrota. Partido de infarto, el partido 24 en la historia del Azteca en la Copa del Mundo. Lo quiere empatar el tal Arrangel, el centro viene, Pickford la saca. Señoras y señores, México se ha quedado fuera en los 16avos de la Copa del Mundo. En un partido impresionante contra Inglaterra. En un juego que será recordado por todos los tiempos. A ver, es un juego que va a ser recordado por todos los tiempos. México hacía 40 años que no era, ¿cómo se dice? Como ciudad de... Nunca había pasado de esto. Claro, no, nunca había pasado, pero aparte nunca había sido país mundialista. O sea, nunca se había celebrado un mundial desde 40 años. Entonces, todo lo que ha pasado en este mundial se tiene que recordar, obviamente. Pero es que estaba el partido ahí, estaba, tío. Y además, os voy a decir una cosa. Solo va a ganar uno.
Sí. Vamos a ver, todos vamos a perder. No, pero hay que tener la cabeza bien alta por lo que se hizo. Claro, o sea, no es que vas a ser el único que va a perder, no es que va a perder todo Kiski salvo uno. No, Entonces... lo mejor de todo es lo que ofreció, lo que es la selección mexicana. Te das cuenta de que no te puedes rendir y tienes que seguir peleando hasta el final. Y el mensaje que ha ofrecido al mundo con el hito de ECC es algo muy positivo. Sí. Y es algo que el mensaje con el trasfondo que obtienes a través de ello te ofrece algo magnífico para tu vida, como que puedes seguir creciendo, puedes seguir peleando siempre y cuando tengas esfuerzo Realmente, y ganas de trabajar sobre algo. Creo que el trasfondo de ese mensaje es creer en ti. Sí. Y en tus sueños, ¿no? Sí, pues así que lo era veo. el sueño de toda una Y sociedad. mucha gente critica el ECC. ¿Qué ECC qué? ¿El ECC qué? Si lo hace bien, bien. Si lo hace mal, ya es el peor equipo. ¿Y, ¿no? ¿Y si te doy? Ahora es, ¿y si te doy? Sí, pero si lo hace bien, es el mejor. Si lo hace mal, es el peor equipo que te puedas encontrar. Es ridículo pensar de esa manera. Y hay que sentirse orgulloso por lo que ha ofrecido. Y jode, porque Claro. jode. Hombre, a ver, obviamente... Me quedé hasta las 6 de la mañana viendo el partido. Yo no aguanté hasta las 3. Y te lo prometo que fue un partidazo. Sí. Y estaba reventado y me levantaba cada 2 por 3 y digo, ¿qué va a ser gol? ¿Qué va a ser gol? En una selección que no merecía este final. En un partido que lo peleó, lo luchó, le metió el 70 de posesión, peloteó a Pickford, buscó por todos los medios. Es que flipas, tuvo un 70% de posesión sobre el balón. Es muchísimo. Porque Inglaterra lo único que hacía era sacar el balón alto. O sea, realmente Inglaterra lo que no pudo hacer nada. Tuvo bien, o sea, que por eso ganó, es la defensa que tuvo, ¿no? O Sí, sea, ellos son muy pros. La defensa no, hicieron un muro defensivo. Claro, hicieron un muro. Entonces, no podían subir. Entonces, realmente te da que pensar, porque si fueran realmente muy superiores, lo que harían es jugar con ellos, ¿no? Claro. Y no pudieron jugar con ellos, lo único que hacían era defenderse. Sí. Pues bueno. Lo intentó, metió 9 goles en el campeonato, recibió 3, pero esos 3 están dejando afuera a México de la Copa Mundial contra Inglaterra. Para esto alcanzó, para esto alcanzaba desde un principio. Es evidente que el fútbol mexicano pues vuelve a esas noches donde compite, porque compitió contra una potencia mundial del juego, pero donde no lo alcanza. Ya pasó en Leipzig en el 2006, pasó antes en Montpellier en 98, un poco antes en Nueva York en el 94, en Fortaleza con Miguel Herrera en 2014. Ese momento en donde no lo alcanza. No podemos reclamarle nada a esta selección, absolutamente nada. Dio lo que podía dar en la cancha, se entregó a fondo. Y eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta, el hecho de lo que le ofreció al mundo y cómo se dejaron el alma, la piel, el sudor y las lágrimas dentro de esa cancha de juego. Ahí fue. Y es básicamente lo que estaba comentando el señor, que ¿sabes quién es? Sí, es un periodista que siempre ha tenido problemas con Canelo Álvarez. Ajá. Que se entregaron en todo momento, sí. Eso es lo bueno. Y también te digo otra cosa, igual que Inglaterra, que era incapaz de poder salir, también te digo que Bellingham estaba muy fuerte. Y el cabrón hizo los dos goles y sacaba bolas que decías, ¿cómo lo puede hacer? Y fue una máquina, fue de los mejores del partido también. Pero tenemos una Inglaterra que lo único que hacía era defender, porque no sabía hacer otra cosa. Exacto, no sabía cómo actuar frente a México, porque no se esperaba el tipo de juego que tenía México. Y no se veía venir. Yo creo que los jugadores, hablando de México, estaban muy, ¿cómo se dice? O sea, se habían preparado mucho ese partido. Sí, y psicológicamente y físicamente. Sí, se lo habían preparado muchísimo. Luchó en cada partido, esparció la esperanza por las calles, por los pueblos, dio buenas noticias cuando México necesitaba justamente eso, buenas noticias. Y bueno, parecía un momento muy interesante para aprovecharse porque estábamos jugando en casa y teníamos ese quinto partido en casa y la altitud y la gente, por supuesto. Pero al final esto es fútbol y se gana con fútbol. Sí. Y es evidente que México no pertenece a las 8 mejores selecciones del mundo, que necesitamos mejorar nuestro sistema futbolístico, tomar mejores decisiones, poner a las personas adecuadas, trabajar más para generar más talento, llevarlo a las mejores ligas del mundo para cuando llegue este tipo de partidos, México pueda competir contra Harry Kane, contra Bellingham, contra Declan Rice, los jugadores mexicanos puedan competir con ellos. No estoy diciendo que no compitieron, hoy compitieron, claro, en una situación que tiene que ver con la ventaja de ser local. Pero ahí está la fórmula, porque con todo respeto, el ICC alcanza hasta cierto punto. El échenle ganas también alcanza hasta cierto punto. El imaginemos cosas chingonas alcanza hasta cierto punto. Pero lo lograron también.
creímos todos, y eso no es malo. Sí. Yo creo que es positivo. Yo creo que el jugador tiene que salir con la predisposición de creer de que sí que puede. A ver, Y ese es el mensaje también que hay que ofrecer. Sí, yo entiendo lo que quiere decir el señor, y es pues eso, pues que todos esos mensajes son súper importantes. De hecho, pienso que a veces esos mensajes son tan importantes que pueden hacer que una persona, en cualquier tipo de deporte, de fútbol, boxeo, por ejemplo, esa diferencia hace que una persona pueda llegar a perder o ganar, Sí. solo por creer en sí mismo, porque creer en ti mismo es tan importante como si tú te crees que puedes, al final lo logras, por supuesto. Pero es cierto que si técnicamente viene uno y tú exactamente, o sea, hablamos de técnicas de fútbol, ¿no? O sea, tienes que mejorar, bueno... Le falta el gol. le Pero faltó. igual que te digo, si hubiera sido muy superior en juego Inglaterra frente a México, te hubiera dicho, hostia, pues sí, ha sido muy superiores. Aunque México hubiera dado el 100%, y Inglaterra hubiera sido muy superior, pero es que no lo fue así. Es que no fue así. Teníamos un México superior que lo único que nos faltó fue el jodido gol. Teníamos un Raúl Jiménez que estaba dentro del área y tenía el gol y no lo encajaba. Siempre de cabeza y no entraba. Pero ¿qué vamos a estar lamentándonos constantemente? Pues yo veo que el mensaje, igual que él dice eso, yo también pienso que es positivo. Hay que echarle ganas y hay que creer que sí que se puede. Si uno no cree que sí que puede, tampoco vamos a llegar muy lejos. No, exacto. Yo pienso Una que cosa es tener muy soberbia importante. y otra cosa es tener la humildad de creer que sí que puedes hacerlo. Y eso no es malo. No. Al contrario, creo que es positivo. Y eso te aporta algo en tu vida que te puede hacer crecer y te puede hacer llegar lejos. El sí se puede alcanza hasta cierto punto. Luego necesitamos fútbol y este fútbol necesita mejorar. Un aplauso para Javier Aguirre y sus futbolistas que lograron transformar una época sombría, una época en la que íbamos directamente a un fracaso, en algo donde nos vamos satisfechos porque México compitió contra una potencia mundial. Pero al final del día es lo mismo, ¿eh? Nos quedamos en el mismísimo lugar donde nos hemos quedado en los últimos 30, 40 años. No se avanzó más allá. Ni siquiera, insisto, se aprovechó la condición de ser local. El triunfalismo alrededor es bueno, que la gente festeje es bueno, también es bueno que, insisto, el fútbol transmitiera ese mensaje de unión entre los mexicanos, pero no nos alcanzó. La realidad es que no nos alcanzó. Realmente me gusta, o sea, la crítica, porque al final es una crítica lo que Sí, está haciendo pero creo él. que en cierto modo tampoco es una crítica muy negativa. Pero no, o sea, todo lo contrario. O sea, No falta el realmente respeto ni insultado. creo que ha retratado muy bien, pues todo. O sea, obviamente está perfecto que el fútbol haya unido a todo el país de la manera en que lo ha Sí, unido. y haya apoyado. Las ganas que ha hecho que esos jugadores sigan jugando tan bien por lo que venía detrás, ¿no? O sea, no podemos decepcionar a todo un país. Pero obviamente pues faltó y ya está. Pero esa crítica que está haciendo este señor es bastante... A mí me gusta, decir, Otra vez. Más allá de que se cumplió en comparación con el Mundial pasado con el Tata Martino, otra derrota épica y honrosa de nuestra selección. Se les dijo y se les advirtió desde Copa Oro, desde Nations League, qué iba a pasar cuando nos enfrentáramos a las potencias mundiales. ¿Qué iba a pasar? Esto iba a pasar justamente, la incapacidad. ¿A quién demonios se le ocurre? Vamos a jugarle a Inglaterra como lo hicimos contra Ecuador. ¿A quién se le ocurre esa estupidez? Los especialistas de verdad sabemos que eso era un suicidio, eso era una tontería. Pero bueno, por muchos lapsos Inglaterra ni siquiera te presionaba. No. Pero entonces por esa regla de 3, todo lo que había logrado hasta anteriormente era una tontería. Todo. Yo creo, y yo lo estoy hablando aquí en casa, y yo pensaba que también que iba a salir con la misma condición que salió contra Ecuador. Y no era nada malo. Al contrario, porque es una tontería, porque es una estupidez pensar de esa manera. Si tienes a la selección con ese 11 que lo hizo de maravilla. Y lo hizo genial. Y en este 11, que ha salido como salió contra Ecuador, también lo hizo genial. Se cambió todo el terreno de juego. ¿Eso es una tontería? ¿Eso en serio? ¿O es que aquí cada uno tiene que tener una opinión? Pero creo que la opinión tiene que ser bastante recíproca y sobre todo activa, con mucha positividad, en lugar de estar juzgando algo que tampoco lo veo correcto. A ver. No. Acortas la distancia y al portero de las Chivas,
al portero de las Chivas se le ocurre hacer un penal. Sí, hay un error también de Edson, pero el que hace el penal es el portero de las Chivas, el tal Rangel. Es en estos momentos donde el tipo, sabes, que no pesa. El Piojo corre lindo, precioso, la pide, intrascendente como en el Guadalajara. Alvarito, ¿por qué le dices analfabeta táctico al Vasco Aguirre? ¿Cómo fueron los cambios? ¿Cómo fue su reacción? ¿Cómo fue? Mexicanos al grito De guerra. Y vaya que hubo mexicanos al grito de guerra. Qué emoción de noche. En la cancha, 11 mexicanos le declararon la guerra a Inglaterra y bombardearon a Inglaterra durante los últimos 40 minutos de partido. A ver, es que yo, sinceramente, con el anterior que había, el de los peores rizaditos, el señor ese, o sea, a ver, sinceramente, o sea, uno de los partidos que le metió Inglaterra fue de penalti, que no es o sea, al final, pues, esos goles para mí no son tan buenos, ¿no? Si te la mete de repente. O sea, al final un penalti, pues, y de tan cerca tienes muchas posibilidades de meterla. Y casi la para también. No, pues, o sea, que al final tampoco fue tan malo, ¿no? No sé, un 3-2 y un gol de penalti tampoco me parece... Dos goles de penalti. Dos goles de penalti. Uno para México y otro para Inglaterra. Sí, pero digo, hablando de Inglaterra, de un gol de penalti, no sé, me parece que, sinceramente, yo no lo veo tan mal. O sea, no sé si... Yo no soy una experta, ¿no?, en fútbol. Yo también te digo que viendo la jugada tan... como la había, creo que si no hubiera hecho el penalti, quizá también hubiera sido gol. Y tampoco lo hizo aposta. Él fue a tocar la pelota y no llegó a tocar pelota. Por ejemplo, lo que sí te digo que fue cuando sacaron la roja, esa roja que le sacaron directamente a lo que es... Ah, no, perdón, el primer gol de penalti que marcan, que yo creo que si no la toca y si no hace el penalti, creo que es gol. Pero es que ahí hay un posible fuera de juego de Harry Kane y tampoco se revisa. No se revisa, ¿no? Tampoco se revisa y él tiene el pie más adelantado. Y no se revisa. Pero ahora lo estoy pensando. Ni siquiera se mostró se mostró y dijeron, hasta los propios comentaristas decían que eso quizás sea un fuera de juego y tendría que ser una revisión. Y no se revisó en absoluto. Ahora no me acordaba de ese momento. Quizá los hilos de arriba no convenía. No, el árbitro hubo momentos que no se enteraba de nada. Pero te os digo una cosa, o sea, Inglaterra es una de las potencias del mundo, ¿vale? Sí, pero no creo que puedan hacer eso con la FIFA. Yo creo que es el árbitro más que sí, digo yo. A ver, que esto es hablar por hablar, pero tú sabes. Sí, o sea, los grandes países del mundo son los grandes países. No podemos tampoco sacar conjeturas sobre esto porque realmente tampoco es positivo. No, pero bueno, a ver, solo... Podría haber un posible, yo te digo que el árbitro no se entraba en muchas ocasiones de nada, porque había faltas o saques de banda o saques de córner que el árbitro no. ¿Era el rubito ese? No es otro. Ah, otro. Y en la tribuna, la afición que no se rindió. Porque si los de abajo no se rendían, los de arriba menos. Correcto. Perdimos. Sí. Perdimos otra vez. Pero perdimos diferente. Durante muchos mundiales, cada que nos eliminaban, no veíamos futuro. Hoy, el futuro se llama Morita, Lira, La Hormiga, Mateo. La Hormiga. Y quedan en manos del gran capitán Rafa Márquez, listo para tomar la batuta. La selección que 2 días antes del Mundial solo despertaba dudas, ahora solo deja esperanzas. Ajá, eso es muy importante. Wow. La selección que antes solo despertaba dudas, ahora solo despierta esperanza. O sea, eso es un cambio bonito, bastante grande, poético, eso, La afición que 2 días antes del Mundial lucía desconectada del evento, la afición mexicana se llevó la Copa del Mundo. Hoy, el planeta entero llora la eliminación de México, sí, por lo que vio en la cancha, pero sobre todo por lo que vio en la tribuna. Una afición que se entregó, que no dejó de gritar, que abarrotó hasta la Crisis al Ángel, al Zócalo, a Reforma, a todos los fanfests de todas las ciudades de México, de Estados Unidos y de Canadá. La afición que le recetó el quiere volar a reporteros en todos los idiomas. Y todos volaron. El sí se puede de antes y el y sí de ahora. Ajá. Hoy, en una tarde londinense en la Ciudad de México con frío y lluvia, 11 guerreros mexicanos nos sintieron en el paladar del triunfo. ¿Cómo estuvo el partido? El partido fue una historia épica. México asedió al adversario desde el inicio. Cuando parecía inminente el gol verde, Inglaterra hizo un contragolpe letal. Y bueno, al final, pues esto. Pero me ha encantado como lo ha narrado él.
Sí, este señor tiene algo especial. Lo ha metido todo. Mira, este es la típica crítica que a mí me encanta. No insulta ni denigra a los jugadores, ni dice que lo han hecho mal. Han tenido errores, evidentemente, pero no está matizando eso, está haciendo una reflexión muy bonita sobre lo que es una afición, sobre lo que es un equipo y sobre la esperanza que ha podido aportar al planeta. Sí, yo pienso que este señor se ha metido más ya no en los jugadores o ya no en la FIFA ni así, sino más en lo que ha significado este momento en todo el mundo. O sea, porque es que literalmente esos vídeos de Ciudad de México, de Guadalajara, Monterrey, de todos los sitios de México han llegado aquí, han llegado a toda Europa, han llegado a China, ya te digo. O sea, es que realmente han impresionado a todo el mundo. Y eso es lo que se llevan, o sea, al final es eso, ¿no? Yo creo que lo que más importante es poder llevarnos algo, y es lo que nos ha ofrecido lo que es la selección mexicana. Tenemos 4 años, nos queda 4 años en el Mundial, 4 años para mejorar. Sí. Pues vamos a darlo. O sea, ¿quién dice que no vamos a ganar en 4 años, en 8 o en 10? Y hay que creer en uno mismo, a lo que ha ofrecido realmente lo que es la selección mexicana y el mensaje tan bonito que le ha dado al mundo. Le ha dado esperanza y le ha dado al mundo de qué creer. Y eso creo que es importante para todos. Así que no sé qué pensaréis vosotros. Dejadlo en los comentarios, porque creo que esto es digno para poder presenciarlo y sobre todo agradecer a toda la selección por todo lo que han hecho y sobre todo a todo el mundo por verlo a través de las pantallas, por estar disfrutándolo con la afición, por todo, por estar en las calles. Hay que valorarlo, hay que agradecerlo y hay que ser agradecido. Gracias. Hasta luego.